ki titor neder, cuando hagas un voto. Y aquí el sentido primario de la palabra hebrea es consagrar. De nuevo les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que amablemente toman su apreciable tiempo para escuchar la meditación de esta hora, que la estaré basando en Deuteronomios 23, del 21 al 23, que a la letra nos dice: cuando hagas un voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Y continúa diciendo: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso e Infinito. Gracias, Padre, por la instrucción que encontramos en tu bendita palabra. Abre nuestro entendimiento para comprenderla a plenitud, poder ponerla por obra en nuestra vida y recordarnos de tus consejos en el tiempo de la prueba. Ayúdanos a creer en todas tus promesas para fortalecernos en ti y confiar en ti, ya que en ti esperamos. Por favor, sé con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Yehoshua HaMashiach, nuestro Adón, tu misma esencia. Amén y amén. Hablando de votos, todos nosotros vamos a tener un tiempo en la vida en que vamos a tener una necesidad apremiante, una necesidad grande. ¿Qué digo grande? Imposible para la concepción y el razonamiento humanos. Ese momento cuando tocamos fondo y recurriremos por la fe a la misericordia infinita. Es entonces cuando nos sentiremos compelidos a hacer un voto, que traducido en súplica es una oración ferviente que saldrá de las mismas entrañas de nuestro ser. La palabra de Dios, que no explica absolutamente todos los eventos de la vida, también nos habla de estas circunstancias, de estas situaciones. Más tarde, más temprano, vamos a estar en esa posición. Y esto nos va a llevar a incurrir en prometer algo en forma de un voto. Para nuestro Dios eterno, maravilloso e infinito, los votos son muy importantes. Debemos hacer conciencia de que el Elohim de Israel, nuestro Dios, el gran yo soy, todo lo escucha. Su oído infinito todo lo capta y nada pasa desapercibido a su presencia. Por eso es que al abrir nuestra boca, como dice la palabra, y hacer voto, nos obligamos por nuestra propia palabra a cumplir el voto que hagamos, que bien puede ser para nuestra bendición o para nuestra maldición, dependiendo de qué clase de voto hacemos, cómo lo hacemos, porque muchas veces se puede hacer un voto con la primera intención de no cumplirlo. Y eso es pecado abierto. Dice la palabra: todo lo que es pecado no es honrado por nuestro Abba, porque Él es santo y con Él no se juega. Explicando un poquito más, cuando hacemos un voto, es decir, una promesa solemne a Jehová, contraemos una obligación que no debiera de tomarse a la ligera ni livianamente. Una característica importante a tomar en cuenta es que cuando se hace un voto, un hombre se compromete a realizar ciertas cosas de una forma específica. Hablemos del caso de Jacob allá en Génesis 28:20, que a la letra nos dice: e hizo Jacob voto
diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y Jehová será mi Dios. Y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti. Este es el primer voto que se registra en la evidencia textual. Y acá vemos cosas interesantes. Puesto que el cumplimiento del voto de Jacob dependía del poder de Dios, tomó la forma de una oración. Y no fue hecho con un espíritu mercenario, sino con gratitud, con humildad y confianza, pues él sabía que Dios cumpliría todas sus promesas. Jacob aceptaba lo que Dios le había dicho. Y siendo que el Eterno generosamente había prometido estar con él y bendecirlo, él por su parte sería fiel. Con profundo aprecio, el pensamiento de Jacob se tornó a formas tangibles con las que expresaba su dedicación. Humildemente pidió protección, alimento, vestido y un retorno pacífico a la casa de su padre. Estaría contento con solo lo indispensable de la vida. No había en él el deseo de riquezas, de lujos, de honores o de poder. ¿Qué lección de humildad aprendemos cuando plenamente nos consagramos? Y aunque en lo pasado había dependido en gran manera de la seguridad de la casa de su padre, las circunstancias ahora hacían necesaria una dependencia total de Jehová, una dependencia mucho más personal y real para todo lo que hasta entonces en su vida lo había tomado como natural. Debía lograr una comunión más íntima, madura y comprensiva, mucho más personal. De ahí en adelante, Jacob dio evidencia de lealtad plena a Jehová, al Elohim de Israel. Se entregó a la dirección divina y rindió a Dios el homenaje de un corazón agradecido y amante. Mostró sus progresos realizados durante 20 años que mediaron entre Betel y Peniel. La gracia reinaba dentro de él, pero también los conflictos. Pues como todo ser humano, sus tendencias al mal permanecían activas y ocasionalmente se rindió a ellas con demasiada facilidad. Condescendía en cosas y detalles que él sabía bien que no debía, como la cuestión de los ídolos. Pero los principios correctos constantemente prevalecieron y predominaron en su vida. Y volvió a Canaán con una confianza madura en Jehová. Bajo la paciente disciplina administrada por Dios mismo, ganó constantemente en fe hasta que surgió de la gran crisis de su vida. Aquella noche, cuando rayando el alba, suplicó la bendición de Jehová en Mahanaim y Peniel, empoderándose como un príncipe de Dios. ¡Qué belleza! Un voto solicitando protección, cuidado y prosperidad realizado a cabalidad. Otra forma de voto pidiendo ayuda a Jehová para castigar al rey de Arad fue la que hizo a Israel allá en Números 21:2, donde prometió que si Jehová entregaba a ese pueblo en su mano, él destruiría todas sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, cuyo nombre significa destrucción, en el sentido de consagrado a Dios, de dedicado a Dios. Por lo tanto, no redimible para uso del hombre. Todo aquello que era ofrecido a Jehová como sacrificio no era redimible. De eso hablaremos un poquito más al final. Hay otro tipo de voto que es el que se hace cuando estás presionado bajo las circunstancias, cuando estás en el umbral de una empresa que es muy difícil. Por desgracia, los votos de este tipo que se hacen en momentos de peligro o de crisis, cuando la presión por las emociones están al máximo, se formulan promesas precipitadas que pueden traer consecuencias desastrosas,
como es el caso de Jefté, allá en Jueces 11:30, donde él dijo, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga a la puerta de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será ofrecido como holocausto a Jehová. Y la que salió fue su propia hija. Tremendísimo, ¿cierto? También la Biblia nos muestra otro ejemplo de un voto hecho en medio del dolor, que impulsó a una mujer a formular un voto. Esta mujer suplicaba por el maravilloso don de la maternidad y lo deseaba con toda su alma. Y al pedir que fuese concedido, ella le retornaría gustosa, consagrándolo totalmente al Eterno. Esto me hace pensar que quizás Dios había esperado mucho tiempo para este tipo de entrega. Esa entrega total, esa entrega cabal, esa entrega profunda y sin reservas. Pues para Dios nada es imposible. Y Él conoce hasta lo más recóndito del corazón del ser humano. De tu corazón, amado, que me escuchas, de mi corazón, de nuestro corazón. Él bien podría haberle dado un hijo antes, mucho antes. Pero la pregunta es esta. ¿Ella habría estado lista para asumir sus responsabilidades? ¿Hubiera formulado el voto que formuló? Probablemente no. Porque en el maravilloso tiempo de nuestro amado Padre, todo tiene su momento. Y al igual que antaño, hoy, por la sabiduría mundana se enseña que no es esencial la oración y que para la oración no hay una verdadera respuesta, porque ello violaría la ley natural y que no puede haber milagros. La gente ya no cree en los milagros. Pero es parte del plan de nuestro Adonai conceder en respuesta a la oración de fe lo que no se puede conseguir de ninguna otra manera. Porque es parte del plan del cielo que el ser humano se entregue en forma voluntaria y plenamente, interior y exteriormente, a la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como lo hizo nuestro amado Yehoshua cuando estuvo en la tierra. A eso vino, a caminar en nuestra planicie para mostrarnos y enseñarnos el modo en que nosotros debemos conducirnos. En lo que atañe a Dios, no es necesario experimentar fracasos para poder subir los peldaños de las bendiciones, como sucedió en el caso de Ana. Y Dios no le habló mediante un ángel, sino que usó los medios establecidos que, aunque eran imperfectos y necesitaban una reforma, por ese medio confirmó su petición mediante el sacerdote Elí. Conocemos la historia del sacerdote Elí. Nuestro amante Padre trabaja de maneras que no sabemos, no entendemos y no comprendemos en el momento en que estamos pasando por la circunstancia difícil y surgen de nuestro ser muchos porqués. Pero en su sabiduría infinita, Él siempre contesta nuestras peticiones y nuestros votos, esos que hacemos en forma de oraciones. Su sabiduría es infinita y su misericordia muy, muy, muy grande. Puedes leer el relato de Ana allá en 1 Samuel 1, del 11 en adelante. Ahora veamos el ejemplo de un pretendido voto para realizar una gran conspiración. Y esto no nada más es traición para el ser humano, sino también para el Padre biológico, tanto como para el Padre celestial. Y esto es calificado abiertamente como pecado. Y su fin, indubitablemente, es fracaso y muerte. Déjame hablarte de Absalón. Absalón pretendió haber hecho un voto en Gedur, en Siria, que debía de ser pagado en Hebrón. Estratégicamente escogió ese lugar, pues allí había nacido y se presentaba perfecto para una supuesta celebración, un pretexto muy loable, la gran fiesta ceremonial en cumplimiento de un supuesto voto.
Absalón pretendía dar la impresión de que providencialmente Dios le había permitido regresar a Jerusalén, a cambio de un voto solemne hecho mientras todavía estaba desterrado. El rey David, que aún no se había percatado de las estratagemas de Absalón por derrocarle, le dio consentimiento y le dio su bendición. Mientras tanto, todas las artimañas y engaños de Absalón avanzaban y alcanzaban éxito. Había logrado que el pueblo creyera que era un buen amigo, que era su benefactor, y también que el rey David pensara que era un hijo respetuoso. Lo que nunca previó Absalón fue su propio fracaso final y su muerte. ¡Qué lamentable! Es el fin que lleva todo tipo de voto hecho de manera artera, mentirosa y culpable. Y en el libro de los Números, en su capítulo 30, leemos que todos los votos no deben de ser quebrantados. Pero nos enseña también que hay excepciones en los casos de votos realizados por el sexo femenino. Qué maravilloso nuestro Dios, que para el supuesto sexo débil nos tiene una protección adicional. Bendito sea nuestro Abba, porque es maravilloso. Los votos hechos en el caso de una señorita, hija de familia, una doncella que estaba bajo la tutela de su padre. Si el padre escuchaba el voto que estaba haciendo la señorita y se quedaba callado, en ese caso la señorita es totalmente responsable de lo que está hablando con su boca. Pero si el padre le escucha y al momento se opone, entonces la señorita queda libre y es perdonada por Dios. Del mismo modo, en el caso de una mujer casada, viuda o divorciada que estén viviendo bajo el techo paterno. Muchas mujeres cuando enviudaban regresaban a casa de los padres o cuando se divorciaban regresaban a la casa de los padres, entonces se sujetaban a la tutela paterna. Pero en el caso de una viuda que decidía vivir por sí misma o de una divorciada que no estaban bajo tutela masculina, entonces eran completamente obligadas a cumplir todo voto y toda palabra dicha por su boca. También hay otro tipo de voto hecho a Jehová que de igual manera liga el alma con obligación. Esto es cuando uno promete hacer un ayuno, por ejemplo, ya sea de abstinencia de vino, abstinencia de alimentos o abstinencia de cualquier cosa. Y quiero llamar tu atención a una de las dos maravillosas instituciones establecidas en el jardín del Edén por nuestro mismo Jehová. Uno es la unión de la pareja en el sagrado matrimonio y la otra es el Shabbat. En nuestros tiempos actuales, en nuestra sociedad actual, hay un voto que se hace entre las parejas al contraer matrimonio que desgraciadamente es irrespetado, quebrantado, violado y profanado. Por una y mil circunstancias, por una y mil razones. Por supuesto, ninguna de ellas es justificable por la palabra, pues el quebrantar este voto es un acto ruin de ingratitud y descuido pecaminoso que produce mucho dolor, mucha desgracia. Y basado en la premisa de que se asume este voto por completa voluntad, en libertad de elección entre un hombre y una mujer exclusivamente, que sabemos que esta hermosa institución ha recibido golpes bajos duros. Y para terminar, déjame decirte que los últimos capítulos de el libro de los Levíticos se nos está hablando del rescate y la remisión, en donde en su capítulo 27 se hace estimación del valor de las personas que hacen votos especiales. Y esta estimación se hace en cuestión del valor de los animales dedicados. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo dedicado a Jehová, sea un animal, sea una casa, sea una tierra, era viable de pagar un rescate por ellos. Lo único que no era redimible era lo que era
consagrado a Jehová y el diezmo no podía ser cambiado de ningún modo. Nuestro amante Padre hizo previsión para todo. Puesto que a él pertenecía el diezmo, no podía ser dedicado de ninguna otra manera. En aquel tiempo se hacía el diezmo de los granos y podían ser rescatados, pero no así el ganado. Y ha surgido la pregunta de si era legítimo retener el diezmo si más tarde se aumentaba con la quinta parte adicional. Esta pregunta revelaba una comprensión equivocada y errónea de las palabras de la Escritura. No era el hecho de retener el diezmo lo que demandaba que se añadiera a la quinta parte. Se trataba de pagar el diezmo en especie, ya fuera trigo, cebada o algún otro producto. Podría darse el caso de que la persona necesitara de entregar lo sembrado y prefiriese entonces pagar su precio en dinero y usar ese grano que está rescatando con dinero para sus siembras posteriores. Esa suma más la quinta parte, nunca se contempló la posibilidad de retener diezmos en sí, como ya lo hice notar. Solamente podía redimirse de esa manera los granos y los productos de la tierra. El ganado no podía ser rescatado ni cambiar los escritos rabínicos, que de cierta manera te dan la explicación de que cuando una persona tenía que dar a Dios el diezmo de sus ovejas o de sus terneros, ellos explican de que los encerraban en un corral donde solamente había una salida angosta para que solo pasaran de uno a uno. Y el dueño que estaba por dar el diezmo al Señor se ubicaba en esa salida, teniendo en la mano una vara mojada con un ocre rojo o un bermellón. Y las madres de estos corderos o terneros estaban afuera del recinto. Cuando se abría la puerta, todos los animalitos corrían en busca de sus madres, y cuando pasaban por esa puerta, el dueño las contaba. 9, y tocaba la 10ª con la vara para dejarle la marca del color y poderla identificar más tarde. Y ese animal, fuese de calidad inferior, superior, flaco, perfecto o defectuoso, era recibido legítimamente como el 10º, como la parte del diezmo que le correspondía dar. Con estas palabras es que termina el libro de los Levíticos. Estos son todos los mandamientos presentando a Jehová como la autoridad que respalda su contenido. Y el libro de los Levíticos termina con las palabras: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Leo en Eclesiastés 5 y su versículo 6. Mejor es que no prometas y no te comprometas a que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Queda en cada uno de nosotros la decisión de si queremos bendición en la obediencia o maldición en la desobediencia. Y síguete gozando, pueblo de Israel. Disfruta de este hermoso Shabbat en Shalom. Shabbat Shalom.